cordial saludo, compañeros y tutora. Mi nombre es Aldair José Castillo Vargas. En esta ocasión doy la explicación del punto número 2 del estudiante número 5, ¿sí? Que pues me dice explicar las preguntas orientadoras que tienen que ver con el tema de Bernoulli. Dice, pregunta orientadora: ¿qué establece el principio de Bernoulli y a qué variables se encuentran en ella? ¿Cuál es la relación entre el diámetro y velocidad? ¿Cuál es la relación entre velocidad y presión? ¿Y cuál es el valor de la presión atmosférica? Entonces, teniendo en cuenta, me dice que el principio de Bernoulli es un enunciado que parece ir en contra de la intuición acerca de cómo la velocidad de un fluido se relaciona con la presión del fluido. Muchas personas sienten que el principio de Bernoulli no debería de ser correcto, pero no, esto se debe a un malentendido de lo que se dice del principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli establece lo siguiente: dentro de un fluido horizontal, los puntos de mayor velocidad del fluido tendrían menor presión que los de menor velocidad. Pues a eso, pues hablándolo así, se debe a la viscosidad también de este, ¿sí? Que a mayor masa, a mayor, digamos, de agua, a mayor capacidad de agua que tenga una tubería, ¿sí? Menor va a ser la velocidad, pero mayor va a ser la presión, ¿sí? Que este va a ejercer sobre diferentes direcciones que tenga, pues, el habitáculo en este caso. Pues más o menos lo que se entiende al principio de Bernoulli. Explicándolo el concepto, dice que así dentro de una tubería horizontal de agua que cambia de diámetro, las regiones donde el agua se mueve más rápido se encontraría a menor presión que las regiones donde se mueve más lento. Pues más o menos lo que explicaban, ¿sí? Que donde, repito, dice, las regiones donde el agua se mueve más rápido se encontrará a menor presión, como lo que explicaba, ¿sí? Donde haya un mayor reposo, es decir, donde haya un mayor estanque, va a influir lo que es la gravedad, ¿sí? Las presiones a querer salir, ya que cuando haya mayor velocidad, pues la presión va a ser menor porque va a ser, digamos, va a tener menos contacto en este sentido. Ese es más o menos el principio de Bernoulli. Y la segunda pregunta me dice, ¿cuál es la relación entre el diámetro y velocidad? Teniendo en cuenta que la velocidad tiene en cuenta la relación que establece un espacio a la distancia que recorre un objeto y el tiempo que invierte en él, ¿sí? Digamos que es la velocidad. Y el diámetro es la recta que cruza el centro de un círculo uniendo los dos puntos de su perímetro y define el ancho de una circunferencia. Eso para tener en cuenta qué es lo que es uno y qué es lo otro, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, dice, el diámetro de una rueda por su velocidad angular es igual al diámetro de la otra rueda por su velocidad angular. ¿Sí? ¿Me hago relación? Una rueda de una rueda de 240 milímetros de diámetro de circunferencia primitiva gira a 30 revoluciones por minuto y engrana con una segunda rueda de 180 milímetros de diámetro de circunferencia primitiva. Explicación: esta relación inversa de diámetro y la velocidad entre un punto y un fluido se llama el principio de Bernoulli. La presión a la que se refiere el principio de Bernoulli era lo que explicaba. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en una rueda de 240, pues, la relación entre la velocidad y el diámetro, a ver, hablamos más rápido, en una bicicleta, ¿sí? Entre mayor sea, por ejemplo, el disco, el plato de la bicicleta, digamos, menor va a ser la fuerza que yo le aplique, pero mayor va a ser la velocidad de giro. ¿Sí? Entre, digamos, el plato y la estrella, mayor va a ser, por ejemplo, menor el plato grande, mayor el engranaje pequeño, porque, a ver, 2-1, un ejemplo, a ver, no sé si me están entendiendo. Digamos que la rueda, la circunferencia del plato es de 5 y la estrella es de 2.5 milímetros.
por cada giro que yo le dé a la rueda grande, van a ser 2 de la estrella pequeña, ¿sí? Entonces, es más o menos lo que explica el principio de Bernoulli, que explicaba, dice que el diámetro de una rueda por su velocidad angular es igual al diámetro de la otra rueda por su velocidad angular. ¿Sí me hago entender ahí? Dice que la rueda de 240 milímetros de diámetro de circunferencia primitiva gira a 30 revoluciones por minuto y engrana con una segunda de rueda de 180 de diámetro con la circunferencia primitiva. Es más o menos lo que le trataba de explicar en este sentido. Es digamos que la relación que hay entre diámetro y velocidad. La tercera dice, ¿cuál es la relación entre velocidad y presión? Bueno, acá pues ya explicaba lo que era pues velocidad. En este caso pues ya explicaba lo que era la velocidad, bueno, la presión. ¿Qué significa presión? Dice, dice que la presión es una fuerza que se ejerce sobre digamos, sobre una superficie con ganas de liberar una energía. A ver, digamos cuando yo hago fricción sobre una bola de agua o algún líquido que lo presiono, él intenta escapar sobre esa presión. Pues más o menos la definición. ¿Sí? Ahora, entre velocidad y presión, ¿sí? Teniendo en cuenta, dice que esta relación inversa entre presión y velocidad en un punto de un fluido se llama el principio de Bernoulli. Dice, la presión a la que se refiere el principio de Bernoulli es la presión interna que el fluido ejerce en todas las direcciones durante el flujo, incluyendo a la que ejerce sobre la tubería. ¿Ven? Era lo que más o menos, por ejemplo, en este vaso, ustedes lo alcanzan acá a observar, en este vaso, ¿sí? Digamos, como hay poco, ¿sí? Digamos, el fluido que se tiene aquí en esta parte, ¿sí? Él está ejerciendo una presión a salir, pero digamos que como la cobertura del vidrio es mayor, pues no se va a salir, ¿sí? Entonces, él ejerce aquí una presión sobre todos los bordes, ¿sí? Sobre todos los bordes gracias a la gravedad. Gracias a la gravedad lo mismo se ve en la tubería, ¿sí? A mayor masa, no importa si no tenga movimiento o no, a mayor masa, mayor va a ser la presión hacia los bordes, a las diferentes direcciones. Ahora, cuando existe una velocidad, ¿sí? Cuando existe un movimiento o un desplazamiento, la velocidad, la presión tiende a bajar porque va a haber mayor roce. A mayor velocidad, menor roce. A menor velocidad, mayor presión. Dice, ¿cuál es el valor de la presión atmosférica? Dice que la presión atmosférica es la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire que forma la atmósfera sobre la superficie terrestre. ¿Sí? Digámoslo así que es el aire o la masa que encontramos en diferentes capas sobre los niveles de la Tierra. ¿Sí? Entonces dice que la presión atmosférica se mide en pascales, aunque hay diferentes tipos específicos que suelen emplear otras como atmósfera ATM o bares o milibares o milímetros de mercurio. Esa es la forma de medir la atmósfera, ¿sí? Ahora se entiende que a mayor altura, mayor presión atmosférica. A menor altura, menor presión atmosférica, ¿sí? Entre más cerca estemos, pues mayor presión vamos a sentir. Entonces, explicando pues el ejercicio que me daban con relación, dice que para llevar el agua a una casa se utiliza una tubería que tiene un diámetro interno de entrada de 2,30 centímetros. El agua entra a la tubería con una velocidad de 0,690 milímetros por segundo y una presión de 151 kilopascal. Si el diámetro del tubo se estrecha a 1,47 centímetros, es decir, se reduce, tener en cuenta, al reducirse, pues me va a aumentar un poco la presión, es decir, voy a aumentar
esta presión acá, la presión 1, la presión 1 con relación a 2,30, pero en el momento que se cierra, pues la presión va a aumentar porque va a haber una boquilla. Entonces, dice, cuando la tubería se eleva al segundo piso, 748, es decir, va al segundo piso en forma vertical, altura, sobre el punto de entrada, determine la velocidad del agua en el segundo piso y la presión del agua en el segundo piso. Primero, velocidad. Tenemos velocidad 1, no tenemos velocidad 2, primer dato. Teniendo en cuenta lo siguiente, tenemos diámetro 2,30, velocidad 1, 0,690 milímetros, presión 1, 1,51 kilopascal. Entonces, con relación a eso tenemos en cuenta que la velocidad con que sube al segundo piso, con relación a la ecuación de Bernoulli, es de 0,0138 milímetros por segundo. Es la velocidad 2, que es la velocidad con que sube al segundo piso. Aquí nos damos cuenta que disminuye un poco la velocidad con relación a la entrada 1. La presión con que sube el agua está dada en 72.906 kilopascal, era lo que les comentaba. Al principio era de 151, pero en el momento de reducir casi a la mitad, mire la presión con que me está subiendo. Aumenta la presión porque disminuye la velocidad. Ahí se cumple la relación de Bernoulli. Al momento de reducir la velocidad, ¿sí? Va a haber mayor presión sobre los bordes de la tubería y en este caso, pues aquí los vemos reflejados. Muchísimas gracias.